que está establecido en la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Vale, muchas gracias. Ok. Buenas noches, profesor Javier. Porfa, el audio, porque intervienen las voces. Ajá. Cuénteme, doctor. No, creo que había una persona que deseaba participar. Claro que sí, bienvenido. Buenas noches, profesor Javier. Le hablo un estudiante de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Ok. ¿Tu nombre, disculpa? Esther Cosiles. Ok, Cosiles, cuéntame. Yo le quería hacer una pregunta. Dígame. ¿Por qué algunos grupos requieren una especial defensa de sus derechos humanos? ¿Por qué qué? Porque algunos grupos requieren una especial defensa de sus derechos humanos. ¿A qué grupo te refieres específicamente? Ejemplo, a los europeos. Claro, lo que pasa es que cuando estamos hablando ya estás hablando de manera regional. Existen los sistemas regionales de protección de los derechos humanos que están en América, Europa y África. ¿Ok? Cada continente tiene su institución propia, ¿ok? Y su estructura institucional que protege de manera formativa la protección de los derechos humanos. Hay un tribunal europeo, está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y está la Corte Africana, que es la que está menos desarrollada, pero igualmente protege y se encarga de establecer todos los mecanismos concernientes para que los estados que son firmantes dentro de esa corte cumplan y protejan los derechos de su nacional. Ah, ok. Pero pero cuando tú me hablas, para reafirmarte la pregunta, cuando me hablas de grupo, si nos trasladamos aquí a la República Bolivariana de Venezuela, para decirlo de esta forma, estableceríamos los derechos de los pueblos indígenas, que es un tema que está en estudio y ha sido desarrollado, se está desarrollando, mejor dicho, en estos últimos tiempos, tanto así que ya se creó la jurisdicción indígena para darle un carácter específico, un carácter especial a los grupos, a los pueblos indígenas como tal. Y por supuesto que son garantes de derechos humanos y tienen derecho a que se les respete y que se les garantice. Ok, muchas gracias, profe. Profesor Javier. ¿Quién me habla? Soy Darwin Jiménez, de la Escuela de la Hacienda Pública aquí en Venezuela. Ok, cuéntanos, Darwin. Tengo una duda. Yo acabo de recién hacer un trabajo de Derecho Internacional y estuve hablando con una señora y me estuvo comentando que la ONU es una organización de los Estados Unidos que crea tratados en relación a derechos humanos y ella lo escribe, pero no lo firma. ¿Cómo es eso? No entiendo lo que me quiso decir. Si usted me puede explicar. No te escuché bien. ¿A qué te refieres cuando son los tratados y a los tratados de las Naciones Unidas? Que escribe por lo menos los convenios en relación a derechos humanos. Lo escribe, pero no lo firma. Ok, ¿qué pasa? No sé te estás refiriendo específicamente a los países que firman o que son parte de los convenios, o sea, es decir, los países que son firmantes. Exacto. ¿Qué pasa? Sí. Existe el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, ¿ok? Que tiene como principal función el de respetar, proteger y realizar todo lo concerniente para proteger los derechos humanos. Proteger o impedir cualquier amenaza o vulneración por parte a los mismos. Y de respetar, que se refiere específicamente a que ni nadie ni cualquier organismo puede intervenir en el disfrute de los derechos humanos. El sistema de Naciones Unidas, ¿ok?, tiene unos órganos convencionales, como lo expliqué al principio, que son unos comités que están creados por unos expertos. Tiene el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que está presidida por
la doctora Michelle Bachelet, y tiene unos procedimientos especiales que son creados por unos expertos en específico. Y por último, el Consejo de los Derechos Humanos. ¿Qué pasa? Toda esa institución o toda esa estructura institucional por parte de los sistemas de Naciones Unidas están compuestos por tratados y convenios que van dirigidos específicamente a la protección y al garantizar los derechos humanos. ¿Qué pasa? Hay estados que son firmantes y hay países que no. Hay estados que son firmantes y hay estados que no. Por qué circunstancias no son firmantes de ese tratado. Y por supuesto que al no ser firmantes no cumplen con lo que está establecido en ese tratado o convenio. Para los que ven conmigo clase de Derecho Internacional, es importante establecer que cuando hablamos de convenio o tratado, establecemos que es como una contratación internacional en donde se juegan intereses entre los estados. ¿Ok? Las partes que van a intervenir en ese convenio o en ese tratado van a ser los estados, que van a buscar siempre la realización de justicia y paz a nivel mundial, y que entre todos esos estados se manejan unas políticas propias en materia de derechos humanos. Los estados que no sean parte, por supuesto que no van a cumplir no cumplen con esa normativa. Sin embargo, cuando hablamos en este caso, que se vulneren los derechos humanos, en ciertas circunstancias pudiese ver una cierta participación como un órgano mediador, así no sean parte del tratado o del convenio. Pero cuando hablamos de los firmantes, son de los estados que sean firmantes de ese tratado o convenio. Que los estados son los que lo firman. Pero pueden crearlo, redactarlo y no es obligatorio que participen porque no firman. Como se dijo a nivel internacional, los tratados y convenios no son de fuerza vinculante, ¿ok? No son de fuerza vinculante o de obligatorio cumplimiento por parte de los estados, pero sí crean una gran importancia para la protección de los derechos humanos. Se crea el instrumento jurídico donde los estados son firmantes. Al momento de que los estados sean firmantes, deben cumplir con toda la normativa en los tratados, en lo que establezca el tratado. Muchas gracias, profe. Chévere. Bueno, licenciado Javier, nos ha hablado de una cantidad de organismos, obviamente. Arrancamos como desde el más grande, la ONU, hablamos de los sistemas regionales. Sí, claro. Y nos habló de los sistemas regionales. Entonces, okay, dentro del sistema de los órganos de derechos humanos, por ejemplo, para lo que nos compete para Latinoamérica, ¿cómo está conformado? ¿Quién nos protege los derechos humanos? En caso de que yo sea víctima de una violación de derechos humanos, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde acudo? ¿A quién llamo? Chévere. Bueno, primeramente me gustaría estructurarlo para conocer primero cuál es el organismo, los organismos internacionales. Vamos a hacerlo brevemente porque es bastante amplio, pero si lo vemos a grosso modo, establecemos el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, ¿ok? Está el sistema de tratados de derechos humanos, que son los encargados de establecer las medidas concernientes para los mismos. Dentro de la estructura de la Organización de las Naciones Unidas tenemos el Comité de los Derechos Humanos, o el que es proveniente del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que incluso es más, entró en vigor primero que la misma Carta de las Naciones Unidas. Está el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, está el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, está el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, está el Comité contra la Tortura, que a su vez está el Subcomité para la Prevención de la Tortura, es decir, el comité trabaja con un subcomité que proviene de un protocolo facultativo del Pacto Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que por supuesto que es el que ha tenido más auge en todo el funcionamiento de lo mismo, ya que cuando hablamos en la gran mayoría de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, hablamos específicamente de torturas por parte de los funcionarios de Estado, para decirlo de esta forma. Tratos crueles, entre otros. Y
siguiendo sucesivamente esos organismos, tenemos también el Comité de los Derechos del Niño, ¿ok? El derecho del niño y el Comité para la Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Ahí vemos ya, ahí nos vamos con la Organización Mundial del Trabajo, que vendría siendo el órgano rector que va a apoyar a este comité o que se apoya. Y está el Comité sobre los Derechos a las Personas con Discapacidad, que también se les debe prevalecer y se les debe respetar sus derechos. Y el Comité contra las Desapariciones Forzadas, que juega el mismo papel que en contra las torturas y otros tratos crueles del Estado. Brevemente, si nos referimos al Estado venezolano, por lo menos el Estado venezolano, todos estos comités no son de obligatorio cumplimiento para los estados, o que todos los estados, juro, tienen que cumplirlo. Por lo menos el Estado venezolano es firmante o pertenece al subcomité para la prevención de la tortura, es firmante, es parte del Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y su familia, y el Comité de las Desapariciones Forzadas. Específicamente, ¿qué es lo que va a examinar todos estos comités? La legislación, la normativa y procedimientos administrativos que se aplican en el estado determinado, y las diversas prácticas nacionales, que esas diversas prácticas nacionales pueden ser violatorias o no de derechos humanos. No siempre hay que ver el lado negativo al ejercicio que haga el Estado, sino que también el Estado puede promover o puede dar propuestas para la protección de derechos humanos a nivel internacional. ¿Qué es lo que debe realizar el Estado? Es una pregunta que que nos preguntamos siempre cuando hablamos de materia de mecanismos. El Estado debe realizar un diagnóstico de la situación existente de forma general y detallada. Hablando desde el punto de vista de la propuesta. Debe facilitar un examen público de las políticas adoptadas por ellos mismos. ¿Okay? Establecer si en verdad se están cumpliendo a cabalidad las medidas que fueron tomadas por ellos. Y, por supuesto, proporcionar una base para evaluar de manera efectiva las medidas en que se han hecho los progresos hacia cumplimiento de las obligaciones por parte de los mismos. A su vez, también tenemos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que por supuesto todos lo debemos de conocer, ya que ha estado bastante dinámica en materia con las materias de violaciones que han habido en países latinoamericanos. Hablamos específicamente de Venezuela, y que su mandato, consiste específicamente en promover y proteger el goce y la plena realización de todos los derechos humanos, que por supuesto van contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Desempeña también unas tareas que le asignen los órganos competentes en materia de, valga la redundancia, de derechos humanos. Promover y proteger el derecho al desarrollo. Vemos que los derechos humanos tienen un carácter progresivo y a su vez de desarrollo. Los derechos humanos siempre van a estar en constante desarrollo debido a su amplio campo de aplicabilidad y la universalidad de los mismos. Entonces, siempre se van a ir, o los organismos encargados siempre se van a encargar de tomar todos los mecanismos concernientes para el desarrollo de los mismos. Aquí nos vemos con las generaciones. Vemos que está la primera, la segunda y la tercera, y posiblemente la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, octava, en sucesivamente generaciones de los derechos humanos para su desarrollo, ya que debe reconocer todos los derechos, todo lo que tenga que ver con beneficio humano e incluso a los seres vivos. Y la alta comisionada, que es una de las funciones que ha estado desempeñando en los últimos tiempos, que es la de prevenir violaciones de los derechos humanos, que es lo que consta en las visitas que hace al Estado, en la cual se presume la violación sistemática de lo mismo. Visita a las cárceles, visita reuniones con los familiares de los presos. En este caso vamos a establecerlos como presos políticos, entre otros. Y racionaliza, adapta y fortalece y simplifica el mecanismo de las Naciones Unidas a la esfera de los derechos humanos. Es decir, siempre va a fortalecer todos los mecanismos establecidos por las Naciones Unidas, entre otros.
está compuesto también por el Consejo de Derechos Humanos, que esta comisión fue sustituida en el año 2006 por la resolución de la Asamblea General. Se sustituyó se sustituyó por la comisión para darle más importancia y garantizar la universalidad y la objetividad y selectividad de tales derechos. Ya esto es en cuanto al sistema universal de los derechos humanos. Si nos referimos al sistema de protección regional de los derechos humanos, establecemos como primer punto el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, que está enmarcado en la Organización de Estados Americanos, OEA, que son 35 estados son los miembros, y que todos ellos son parte de los mismos y deben cumplir con toda la normativa establecida dentro de ese sistema. ¿Cómo está estructurado este sistema? Está estructurado, o los instrumentos, mejor dicho, está la Carta de la OEA, la Carta de la Organización de Estados Americanos, que fue adoptada en Bogotá en el año 1948, donde promueve tanto los derechos fundamentales y los derechos humanos como tal. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es el primer instrumento internacional establecido a nivel mundial, para decirlo de esta forma. Está la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, mejor conocida como el Pacto de San José, que se fue adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre del año 1969. Y nos vamos hacia las instituciones. Ya cuando hablamos de las instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya nos referimos a la parte de una u otra forma judicial. Tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue creada en el año 1959, que es la que se va a encargar específicamente de la recepción de la denuncia. Está también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿okay? Que ya viene siendo el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional fue creado en el año 1959. Una preguntita. Me dice que bueno, ya tenemos establecido como el esquema general de los organismos. Habló de un tema muy importante, lo acaba de mencionar, es el tema de la demanda. ¿En qué casos yo puedo demandar para que estos altos organismos atiendan mi caso? ¿Y eso es rápido o es más bien como demoradito? La justicia, bueno, yo siempre he dicho que la justicia internacional es lenta. Es lenta, pero, pero se ha comprobado, se ha visto que es lenta, pero segura. ¿Ok? Por lo menos se puede poner como ejemplo el caso del caso Medina y González y familiares versus la República Dominicana. Que esto fue un perseguido político a las cuales se le violó el derecho a la libertad, se le aplicó la desaparición forzada, fue torturado, entre otros. Pero paralelamente, sus familiares fueron también afectados por todas estas acciones por los funcionarios de Estado o que representan al Estado como tal, que son los órganos de seguridad en este caso. ¿Qué pasa? Hay un procedimiento, ¿ok? Cuando hablamos que se deben agotar todos los mecanismos internos, es donde se tuvo que poner la denuncia, se fue a la fiscalía, luego fueron por tribunales, se ejercieron los recursos necesarios para darle solución al caso. El Estado no dio respuesta, el Estado no actuó, o los representantes del Estado no actuaron como deben ser. Nos vamos a instancia internacional. ¿Qué pasa? Lo va a recibir ante en este caso, como hablamos de un Estado latinoamericano, va ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la encargada de la recepción de esa denuncia. Ella, por supuesto, que verá, vamos a verlo como una especie de demanda, si cumple con los requisitos. ¿Cuál viene siendo el primer requisito importante? El agotamiento de todos los mecanismos internos. Haber agotado todas las instancias necesarias para que
en determinadas circunstancias se pudo haber solucionado el caso. No actuó el Estado como debe hacerlo, no, se va hacia las instancias internacionales. ¿Cuáles fueron los derechos infringidos? Derecho a la vida, derecho a libertad de expresión, entre otros. Tiene que estar bien establecido cuáles fueron los derechos a los cuales se está vulnerando. ¿Quién es la víctima? ¿De qué manera fueron vulnerados sus derechos? ¿Cuál es el modo operandi que tienen esos órganos de seguridad del Estado para cometer esas violaciones sistemáticas? Porque por lo general hablamos sistemática porque pasan en varios tiempos a varias personas. Políticas establecidas por el Estado para reprimir a determinadas personas, bien sea porque disidentes políticos, políticos propiamente dichos, entre otros. Profe, buenas noches. Es Michelle Santi, porque no le había dado mi identificación en la otra pregunta. Okay. Si la ONU está dirigida por los Estados Unidos, pero ese país ha cometido varias violaciones a los derechos humanos, por lo menos en las guerras de Irak y de Afganistán, entonces, ¿por qué casi ningún militar norteamericano ha pasado por la Corte Penal Internacional? No te escucho, María. ¿Puedes hablar fuerte? Disculpa. Si la ONU está dirigida por los Estados Unidos, pero ese país ha cometido varias violaciones a los derechos humanos en las guerras de Irak y de Afganistán, ¿por qué casi ningún militar norteamericano ha pasado por la Corte Penal Internacional? ¿Qué pasa? Primero, Estados Unidos no maneja la ONU. La ONU es un órgano autónomo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que la ONU, en New York, no quiere decir que Estados Unidos maneje a esta organización internacional. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, Estados Unidos no es parte del estatuto de la Corte. ¿Qué pasa? Estados Unidos se retiró porque ellos consideran que tiene su propia ley de castigo por crímenes de lesa humanidad, que es la ley patriota. No sé si doctor, que tiene más experiencia, la ha escuchado. La ley patriota de los Estados Unidos, que ellos consideran que ellos mismos tienen su norma autónoma para aplicar o castigar aquellos crímenes de lesa humanidad. Entonces, por eso que ellos no forman parte del estatuto y en este caso, los soldados que están en cumplimiento de un deber. Ellos van a la guerra, van por una misión que por supuesto no tendría nada que ver si van o no van para la Corte Penal Internacional como tal. Ok, muchas gracias, profesor. Pero principalmente Estados Unidos no maneja la Organización de las Naciones Unidas. ¿Okay? La Organización de las Naciones Unidas es un órgano independiente, es un órgano autónomo de carácter internacional. Es un órgano intergubernamental, para decirlo de esta forma, internacional. Gracias, profe. Profesor Javier, ¿me oye? Lo escucho. Una pregunta. Si una persona se encuentra en el extranjero y resulta que sus derechos han sido violados, esa persona se tiene que acercar al cónsul, ¿verdad? Y si el cónsul o la embajada no lo ayudan en ese proceso, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacerse? Ok, aquí estamos hablando de tema consular. ¿Qué pasa? El cónsul tiene una función, que es la de velar por sus nacionales en el estado huésped donde esté ejerciendo funciones. ¿Ok? En dado caso de que no asista, no atienda a su nacional, escuchen bien, a su nacional, porque es la persona a la cual él le debe prestar el servicio por su cargo. En este caso, al no prestarle la atención adecuada o no atenderlo por esta circunstancia, nos iríamos hacia el embajador, para mi criterio. ¿Ok? Si no nos vamos hacia el embajador, en este caso, nos iríamos hacia los tribunales de la República.
O sea, a los tribunales de la República o del Estado en la cual estén ellos residiendo esa persona. ¿Ok? Ya que ya no estamos hablando de un delito que esté cometiendo o de una actuación específica, sino estamos hablando de violación de derechos humanos. El derecho humano debe ser respetado en cualquier parte del mundo donde uno se encuentre. Indistintamente de donde uno esté, uno es garante y uno es sujeto y titular de derechos humanos por la concepción de que te da la dignidad humana, por ser humano, por ser un sujeto de derecho, tiene el derecho a que seas protegido independientemente de que estés en un país extranjero o no. Igualito, debe acudir a los órganos competentes para que lo atiendan. En este caso, claro, como un extranjero iría hacia el cónsul. Si no es el cónsul, bueno, nos vamos para los tribunales, a lo mejor la fiscalía o el órgano o la ONG que lo atiendan, lo va a asesorar para que se le respete su derecho. Muchas gracias, profesor. Profesor, una pregunta. Buenas noches. ¿Quién me habla? Le habla David Polanco de la escuela de la ENAP. David Polanco. Ok, cuéntame, David. A mí también me da la inquietud, como la compañera lo acaba de mencionar, la compañera que pasó antes de Edward, creo que se llama, que la ONU no tiene como mucha eficacia en cuanto a los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente se han visto libremente tantas injusticias en diversos países que ellos no han hecho nada. En tal caso, ¿cuál es el órgano o qué organismo elige ese organigrama de la ONU? Porque si tú no eres eficaz en un trabajo, obviamente te pueden revocar. ¿Quién es el encargado o qué órgano es el encargado de revocar a las personas o a los altos mandatarios de la ONU? ¿Quién es el órgano, o sea, dentro de la estructura de la ONU, quién es el encargado de revocar a quién específicamente? No. Si la ONU no funciona con todos sus altos mandatarios que tiene, ¿cómo se podría revocar a todos esos mandatarios que están actualmente en la ONU? Claro, lo que pasa es que los mandatarios o los altos funcionarios de la ONU, pertenecen a los distintos estados que son partes de la ONU propiamente dicha. ¿Qué pasa? Ellos tienen un periodo de ejercicio. No sé exactamente cuál es el tiempo que duran los funcionarios los altos funcionarios de la ONU, pero en dado caso, sería a través de un consenso entre los estados, entre los representantes de cada estado de las Naciones Unidas, en que verificarían el no cumplimiento de los altos funcionarios en cuanto a las peticiones que se le han hecho por violaciones de derechos humanos específicamente. No, claro, yo estoy consciente de que varios estados son los que conforman esos altos mandos y que los altos mandos también tienen un periodo adecuado para ejercer. Pero quería saber si ese periodo no se puede llegar a cumplir, ya que esos altos mandatarios no hacen su trabajo como es, o sea, presentan ineficacia en lo que hacen. Bueno, o sea, se analiza, se estudia la situación a través del secretario general de la Naciones Unidas, que es el máximo exponente de la organización, y se evalúa si debe continuar en el cargo o no. El secretario general de las Naciones Unidas adjunto tiene unos funcionarios que se encargan de velar por el correcto funcionamiento de que tengan y el desempeño que tengan los funcionarios ante el ejercicio de sus funciones, dependiendo de lo que le corresponda. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas. Profesor, buenas noches. Buenas Michelle noches. Jiménez de la ENAP. Ok. Profe, con respecto a lo que le comentaba Jorge, si una persona sufre de abuso o violaciones a los derechos humanos y no acude a todas estas instancias que mencionó, como el cónsul y el embajador, porque soy extranjero en un país extraño y soy indocumentado, podría hacerlo. O sea,
en dado caso de que sufra violaciones hacia sus derechos humanos, pero es indocumentado en un país, el hecho de ir hacia una embajada o hacia un cónsul no le repercutiría más sanciones. No, independiente, como lo estaba diciendo, todos somos sujetos de derecho, independientemente que esté documentado o no esté documentado, o que vaya a cualquier órgano, se le deben cumplir o se le debe establecer los mecanismos necesarios para la protección de los mismos, ya que estamos hablando de violación de derechos humanos como tal, de que bien sea por parte del Estado, o mejor dicho, los funcionarios que ejercen su representación lo hagan a determinada persona que sea extranjera. ¿Ok? Claro, lo más adecuado es que asista hacia su cónsul, que lo hemos visto en los últimos tiempos en diversos países donde de hecho el consulado hace comunicaciones al Estado, da comunicaciones al Estado en que el deterioro que han tenido sus nacionales por parte de los órganos de los órganos de seguridad del Estado, en donde le vulneran los derechos humanos de distintas formas. En este caso sería Claro, licenciado. Doctor. En ese punto hay una sentencia interesante, si la memoria no me falla, creo que la del señor Chapo versus Ecuador, donde hay otro señor, donde no comunicaron porque él era uruguayo, paraguayo, no comunicaron de la detención en Ecuador, y pues en efecto después de muchos inconvenientes y muchas circunstancias que se presentaron, se dieron cuenta que cuando arrancó el proceso no les dieron aviso en el caso del extranjero, a su embajador en el país. Entonces esta persona quedó como absorta dentro del sistema, dentro de un sistema ajeno, no le dieron aviso, y pues ese fue otro de los puntos importantes que la Corte tuvo en cuenta para sancionar al país. Además que en esta es interesante porque pues el tema de habeas corpus no estaba contemplado como lo tienen hoy en día, y gracias a esa sentencia fue que se obligó al Estado ecuatoriano a poner desde su constitución un proceso y un procedimiento que sea más célere en punto de habeas corpus. Pero cuando se habla de extranjeros, sí, por ejemplo, acá en Colombia se ha visto el caso de que se capturan personas que vienen del extranjero y tiene que dársele aviso, por lo menos, ¿sí? Decirle, oiga, nosotros Colombia tenemos a un capturado de su país, para que tenga conocimiento, ¿sí? Entonces, esos son canales que son útiles porque a futuro o a vista se podría estar mirando una vulneración a derechos humanos desde el punto de vista entre nación y nación por no establecer esos canales de comunicación y de aviso. Claro. Específicamente, muy interesante, doctor Javier. Todo el tema que nos trae, definitivamente uno ve que uno piensa que en una hora puede uno abordar un tema, pero no, es que este tema es un tema que es bastante, es impresionante. Lo que siempre lo comento, doctor, es un tema que es bastante amplio y de mucha importancia, y da bastante, y de este tema surgen siempre interrogantes porque es un tema que es del día a día. Ok, por lo menos, ¿qué más le puedo decir? Por lo menos en el Estado colombiano, en el Estado en el Estado colombiano y el Estado venezolano, en donde en los últimos tiempos se han habido las violaciones sistemáticas hacia los derechos humanos. La libertad, por lo menos en el caso venezolano, vemos en los acontecimientos del año 2014-2017, las protestas que hubieron en las calles, la cantidad de detenciones arbitrarias por parte de los órganos militares, en este caso la Guardia Nacional. Por lo menos yo que pertenecía a la Corte Marcial, como siempre le digo, no fue una experiencia bastante buena para mi trayectoria profesional, y verdaderamente se vio, por lo menos en el caso de la justicia militar, que ha estado teniendo un gran auge, pero no un gran auge por su buen funcionamiento, sino por la cantidad de terrorismo judicial que ha creado ante los presos políticos, en este caso a los presos políticos castrenses. ¿Ok?
aunado a eso, las torturas que han sido, sufridas por parte de los órganos de seguridad del Estado de inteligencia. Diversos, para no mencionarlos, hay unos ciertos órganos de inteligencia que se han encargado de establecer mecanismos de tortura, bien sea para que de una información u otra. Y si no vamos más allá, que se siga aplicando el tema con la libertad de expresión y la comunicación. Ok, ya vamos a llegar a un momento que no podemos escribir cierta queja. Por lo menos yo que estuve en la organización, casi era bastante incómodo porque era delicado hablar hablar mal o hacer un comentario relacionado con la organización o con la situación, porque fácilmente ya eres una persona investigada. La intervención es telefónica. Por eso que yo trato siempre en estos últimos días estuve tratando el tema de lo que es la privacidad. ¿Okay? La privacidad como derecho humano que por lo menos aquí en Venezuela ha sido vulnerada de diversas maneras. El venezolano específicamente se encuentra bastante amenazado y contra la pared en cuanto a su privacidad en las comunicaciones. Publicas esto pasa creo que en todos los estados que tienen esta situación, incluyendo Colombia. Me imagino que Colombia también tiene esta situación. Colocas por lo menos en el WhatsApp un estado señalando cualquier cosa del gobierno y bueno, no ha pasado 1 hora, 2 horas cuando ya tienes la patrulla afuera, para decirlo de esta forma. Entonces, de verdad que ha sido una amenaza, ¿ok? Y no estamos entre idos. Y lamentablemente, bueno, queda seguir como que dice la carroza hasta que, bueno, pase algo indeterminado. Pero bueno, para no entrar en política, ¿ok? Son las situaciones de violaciones de derechos humanos que se han estado ocurriendo en diversos estados de esa manera. La tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, entre otros. Bueno, y por supuesto que también ahorita con la niña y adolescente que también tiene ha tenido bastante influencia por los maltratos que han habido, derechos a la mujer, entre otros. No, pues de verdad, licenciado, bueno, y para combinar el tema de los animales, ¿ok? Claro, no son humanos, no son los animales, no son humanos, pero también son unos derechos. Estos días vi un video donde una señora agarró un cachorrito y le estaba partiendo las patitas. Yo creo que ese video está corriendo aquí por las redes, por las redes o por cadena. Una señora agarrando un perrito, pero de una manera que le estrangulaba las patas, se las estaba partiendo, el perrito estaba todo doblado. De verdad que era un video bastante fuerte. Entonces se está estilando mucho esa agresión, esa violación hacia los seres vivos. Claro, ya vemos que la protección no es solamente para las personas desde sus ámbitos más vitales, más importantes, sino que cada vez los derechos se van abriendo más y más y más y van abarcando cada vez más ámbitos de la vida, llegando incluso a los animalitos, que obviamente pues o sea, por el hecho de no ser personas, pero son seres sintientes, no tenemos el derecho de coger y agredirlos, matarlos o acabarlos, porque sí. Entonces, sí, esta cantidad de derechos que se empiezan a desarrollar son muestra de ese avance desde el punto de vista de todos nuestros derechos, lo cual es importantísimo. Yo creo que esa es la reflexión que nos deja hoy el licenciado Javier desde Venezuela, que hay una cantidad de derechos, no hay unos que sean más importantes que otros, no. Todos, si están reconocidos, son derechos, y lo más importante, hay que hacerlos respetar. Y para eso, pues, la universalidad de los derechos humanos va a prevalecer sobre cualquier cosa o sobre cualquier mandato que pueda existir en relación a él. Claro, ¿okay? Que sí. Y el carácter progresivo. Siempre me he fijado que el carácter progresivo y el de desarrollo que van a ir teniendo los derechos humanos y que, bueno, por supuesto que tuvo un avance mundial. Es un avance mundial de que en todos los estados
cumplan como debe ser con los mandatos relacionados con derechos humanos, y que vivamos en una sociedad de paz, de tranquilidad, y donde se aplique una verdadera justicia. ¿Ok? El sistema, los sistemas judiciales funcionen como debe ser, se evite el retardo procesal, y bueno, sin más allá, la paz internacional, que es uno de los fines primordiales de la Organización de las Naciones Unidas. Claro que sí, la paz mundial que tanto La paz y la necesitamos. justicia internacional. Sí, licenciado, de verdad que ha sido un verdadero placer disfrutar de este café forense internacional con usted. De verdad que muchísimas gracias. Yo creo que nos faltaron temas, nos faltó tratar una cantidad de asuntos que esperamos de pronto a futuro nos vuelva a acompañar en otro café y podamos ahondar en temas tan importantes. ¿Sí? Entonces, quiero agradecerle no solamente al licenciado Javier Romero desde Venezuela, sino a todas las personas que participaron, y hacerle la invitación para nuestro Congreso Internacional. Es nuestro primer Congreso Internacional multidisciplinario, donde vamos a hablar de conductas criminales desde el punto de vista del análisis interdisciplinario. Vamos a tener abogados, médicos, psiquiatras, de todo, donde vamos a analizar desde diferentes ópticas temas tan importantes como este. Entonces, están pendientes, va a ser el 10, 11 y 12 de diciembre. En este momento tenemos unos accesos que son con unos precios bastante favorables, a $16, porque pues el costo es a $27. Entonces, para los que son miembros de Ateneo, entonces no olviden, porque son cupos limitados, ¿sí? Entonces no se van a quedar sin su cupo. Entonces, ya saben, estamos en nuestra página, ya tenemos nuestra página oficial, ateneoibero.org/congreso-sim 2020. Entonces, allí en la bandeja está para que ustedes entren en nuestra página, están en nuestras redes sociales, ingresan, miran quiénes son los ponentes. Con 22 ponentes, 30 organizaciones, es un mega evento. Entonces, ya con este saludito y esta invitación, quiero despedirlos y darles las gracias. Quedan cordialmente invitados. Tenemos nuevos eventos, no solamente cafés internacionales, sino también tenemos nuestras charlas. El 23 de octubre tenemos una charla importante también acerca del análisis de la credibilidad y la detección del engaño. ¿Sí? Nos va a acompañar la licenciada y magíster Sonia Jaquín desde España. Entonces ella nos va a hablar desde el conocimiento que tiene. Ella es la presidenta de la Asociación Española de Comunicación No Verbal, y nos va a hablar de todos estos temas interesantes. Entonces, un saludo muy fraterno desde Colombia, desde Venezuela, desde Argentina, desde Perú y desde donde nos hayan acompañado el día de hoy. Entonces, muy agradecido, y pasen una feliz noche en este Café Forense Internacional, que es de todos ustedes. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias.
Amigo, es Darwin Jiménez, me retiro.
Ay, Chaza, Ramona. Ah, ahí se queda. Ah, está bien. Está bien, voy a poner. Ajá. Ah, porque yo también una vez vi que hacen tres leches, pero en potes así, chinos. Y yo quedé con la curiosidad, pero ¿y cómo hacen si la tres leches sí se hornea completo? Pero cuando me la estaba comiendo, o sea, era la forma del pote, pues como que si se hubiese horneado ahí.